En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Cambia el orden mundial, que lo está haciendo, y cambian también las formas de finalizar los conflictos armados. Ya no se resuelven como antaño con rendiciones formales, lo hacen con acuerdos marco, con líneas de contacto que terminan congelando mapas, con ceses de las hostilidades que no significan paz y con narrativas que se van construyendo a medida para que cada bando pueda decir ante su propia audiencia que ha ganado. Vivimos en el mundo de la posverdad, nos guste o no. Para ver qué sucede con la guerra en Ucrania, esa que lleva 4 años en marcha en Europa, no hay más que ver los conflictos pasados que terminaron sin un ganador claro, pero con un mapa distinto al del comienzo. La guerra de Corea, en este aspecto, es paradigmática. Técnicamente no ha terminado, ha dejado una línea de demarcación que sigue ahí décadas después y cada vez, ahora mismo por lo menos es lo que nos toca, más hostil. Tenemos los acuerdos de Dayton que pusieron fin a la guerra de Bosnia, con una Bosnia dividida de facto o con algo que no supuso división, o que nadie le llamó división, y ni tampoco con acuerdos como los de Minsk en 2014 y 2015, que intentaron congelar el conflicto del Donbass, que fracasaron, pero no de forma inmediata, sino con un goteo posterior poco a poco. Lo que se aproxima para Ucrania se parece más, me da la sensación, a esos precedentes que a cualquier imagen de victoria o derrota que tengamos en la memoria colectiva. Yo creo que no vamos a ver como en el 45 a un soldado en lo alto del Reichstag poniendo la bandera soviética. No vamos a ver eso en Kiev. Sabemos que Rusia controla más de 100.000 kilómetros cuadrados de suelo ucraniano, una parte significativa del Donbass, acceso terrestre a Crimea, la totalidad del mar de Azov, de la costa del mar de Azov, regiones con recursos naturales, agrícolas, energéticos, la central nuclear más grande de todo el continente europeo, la de Zaporilla, tierras muy fértiles. Pero para el final del conflicto hay que tener en cuenta que está encallado, que no parece que se vaya a conseguir avanzar más, e incluso otra variable muy importante que habitualmente no se considera cuando se analiza un conflicto armado como este que tenemos sobre la mesa, es el de la política doméstica rusa. Vladimir Putin tiene que terminar esa guerra, es cierto, llegando a algún tipo de acuerdo con Washington, que le valga de alguna manera el acuerdo a Kiev, aunque no será de su agrado, obviamente, pero sobre todo tiene que ponerle fin al conflicto de forma que sea digerible para los sectores de su propia sociedad que llevan años escuchando desde el Kremlin que el objetivo por el que se lucha, por el que mueren los jóvenes rusos, es la desnazificación completa de Ucrania, la neutralización de la amenaza de la OTAN respecto de las fronteras rusas. Es una cuestión existencial para Rusia, dicen. La demostración también de que Moscú puede enfrentarse con ciertas garantías de respuesta al bloque occidental. Y claro, eso es la cuadratura del círculo en una ingeniería narrativa de complejidad extraordinaria. Me parece que todo lo que decide lo que sucede en Rusia, es decir, el círculo que rodea al propio Putin, él incluido en el Kremlin, ya ha empezado a trabajar en esa deriva. El relato tiene que tener varias fases. El primer movimiento pues será seguramente redefinir los objetivos originales, lo que en el año 2022 se presentaba con Blitzkrieg como una toma de Kiev en apenas 3 días y una rendición incondicional de un gobierno ucraniano que iba a ser enviado al exilio, se transforma retroactivamente en algo mucho más limitado, más matizable, más realista. El segundo movimiento, amplificar las ganancias reales para que parezcan suficientes a tu opinión pública. El territorio conquistado, las poblaciones que se incorporan, los recursos controlados, cuestiones como acceso al mar. El tercer movimiento, construir una narrativa de amenazas evitadas. Ahí viene la cuestión de la amenaza existencial para la madre Rusia, de momentum. Es decir, si no se firma ahora, viene una movilización general, viene una economía de guerra, va a haber un colapso demográfico, vamos a sufrir, las reservas se van a agotar, hay que vender que es ahora o nunca. El cuarto movimiento, el más sofisticado, redefinir al verdadero enemigo. No se habrá luchado contra Ucrania, se habrá luchado y se habrá vencido en esta retórica
contra el imperialismo occidental que utilizó Ucrania como herramienta, y ese enemigo, evidentemente, como hemos conseguido todos los logros relatados anteriormente, ha sido finalmente doblegado. Es una construcción propagandística que tiene puntos débiles, es obvio, pero el cansancio respecto de la guerra es un factor político real para Ucrania, que lo es, pero también para Rusia. La economía da señales de tensión, la inflación roe el poder adquisitivo de sus ciudadanos, los veteranos que regresan del frente también generan una presión social, e incluso los propios ultranacionalistas. Y es que el problema más agudo que afronta el Kremlin en esta operación de narrativa son precisamente esos ultranacionalistas, ese sector de la sociedad rusa que se ha nutrido durante 4 años de una retórica maximalista sobre la operación que se estaba desarrollando en Ucrania y sobre la victoria que se esperaba: toma de Kiev, rendición de Zelensky, demostración definitiva, palpable e incontrovertida de que la superioridad rusa es palpable frente a un occidente completamente decadente, hundido en una inmoralidad, que es lo que venden desde el Kremlin. Para ellos, cualquier acuerdo que deje a Ucrania en pie como Estado independiente y que mantenga a Zelensky en el poder, que no incluya una rendición formal de Ucrania, será percibido como una traición. Y esa percepción, si se extendiera y si encontrara canales de organización, terminaría por convertirse en una amenaza política real para el régimen, mucho mayor y mucho más preocupante que cualquier sanción occidental que sabemos son hábiles en eludir o al menos en sortear parcialmente. Tenemos el precedente de la rebelión de Prigozhin y Wagner en 2023, lo que demuestra que esa posibilidad no es solo teórica, aunque parece remota. Por el lado ucraniano, aceptar un acuerdo que consolide conquistas territoriales rusas significa reconocer, de hecho, aunque no de derecho, que la agresión militar ha conseguido resultados. Y es evidente que lo que hace especialmente complejo el momento actual es que el multilateralismo está en crisis y no hay quien supervise y quien guíe todo esto de una manera neutral, equidistante y con garantías para todos. Estados Unidos, para Trump, lo sabemos, quiere finiquitar este asunto, mira hacia el Indo-Pacífico, quiere cerrar el capítulo ucraniano para derivar recursos hacia esa zona. Europa habla de apoyo incondicional a Ucrania, pero no tiene capacidad para sostener ese apoyo de forma indefinida, de tal manera que el escenario más probable no es una victoria de nadie en el sentido clásico del término, con una rendición, sino que se congele el conflicto a lo largo de la línea de contacto actual, que se deje la cuestión de la soberanía territorial en una ambigüedad jurídica deliberada, que se establezca algún tipo de zona de amortiguación o de garantías de seguridad para Ucrania y que se permita a cada parte vender a su audiencia que ha obtenido lo suficiente para justificar el sacrificio realizado. La pregunta que nos queda es, ¿será el punto final o solo un paréntesis? ¿Rusia se contentará? ¿Volverá a mirar hacia el oeste en un horizonte de 5 o 10 años? Pues nadie sabe la respuesta. Ahora, que si echamos la vista atrás, la historia de los conflictos congelados no invita precisamente al optimismo. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Pablo Iannone. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico. Un acontecimiento histórico en la Plaza de Toros de las Ventas. Borja Jiménez lidiará 6 toros en solitario el 7 de junio en la Plaza de Toros de las Ventas. Será la corrida in memoriam de Sánchez Mejías. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie.
Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea, 91 367 0071. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos con la información geopolítica que elabora Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Irán amenaza a Estados Unidos con respuestas mucho más severas si se producen nuevos ataques. Respuesta del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, a los ataques de autodefensa que Estados Unidos ha perpetrado sobre el país persa. El líder supremo ha declarado que los países de la región de Oriente Medio ya no servirán de escudos para las bases militares de Estados Unidos y ha instado a todos los países islámicos a unirse y a cooperar. A su vez, los ayatolás han amenazado con extender los ataques más allá de las fronteras regionales, así como con bloquear el suministro de petróleo, impidiendo que el crudo salga de la región. Marco Rubio, entre tanto, dice que el acuerdo de paz podría tardar días en llegar. De nuevo se truncan los avances en torno al acuerdo de paz que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que se aprobaría ayer. Hoy, sin embargo, asegura que tardará días en llegar debido a la falta de entendimiento en torno a algunos detalles. Creo que nuestra posición está claramente expresada. El presidente mantuvo hace apenas un par de días una llamada muy importante que considero histórica con varios líderes de la región. Creo que existe una fuerte alineación y acuerdo sobre cómo debería ser un borrador preliminar. Creo que, como ocurre con cualquier asunto de este tipo, harán falta algunos días para cerrar los detalles, incluso cuando las diferencias se reduzcan a una palabra o a una frase. Tendremos que trabajar para resolver esas cuestiones. Si va a haber un acuerdo, tendremos que hacerlo. Pero esto es muy simple. O habrá un buen acuerdo o no habrá acuerdo. Las fuerzas de defensa de Israel emiten órdenes de movilización de reservistas de emergencia. Mientras se discute el alto el fuego en todos los frentes para forjar ese acuerdo de paz en suspenso, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha asegurado que sus intenciones son aplastar a Hezbollah. Sergei Lavrov amenaza con atacar centros diplomáticos en Kiev. El jefe de la diplomacia rusa le ha aconsejado a su homólogo estadounidense, Marco Rubio, que retira a los diplomáticos estadounidenses de la capital ante el preaviso de que habrá nuevos ataques contra, ha dicho Lavrov, centros donde se toman decisiones relevantes. Marco Rubio ha respondido asegurando que Estados Unidos está dispuesto a mediar en Ucrania, mientras desde Kiev tachan de chantaje las exigencias y amenazas del canciller ruso. Además, Marco Rubio finaliza su visita a la India con dos grandes hitos para Estados Unidos. Por un lado, ha cerrado un acuerdo bilateral con Nueva Delhi para el suministro y el procesamiento de minerales críticos y tierras raras. Por otro, ha roto los años de distanciamiento de la alianza Quad, de la que forman parte India, Estados Unidos, Japón y Australia. Los cuatro países han acordado movilizar 17.000 millones para minerales críticos, 17.000 millones de dólares para minerales críticos y han impulsado nuevas formas de colaboración para garantizar la seguridad energética en el Indo-Pacífico, por donde, de acuerdo a Rubio, pasa el 60% del tráfico marítimo mundial. Rubio además visita Armenia tras su viaje oficial a India. Visita que se enmarca en las tensiones con Moscú, entre Armenia y Moscú, que ha acusado el Kremlin al primer ministro armenio de poner bajo amenaza directa las relaciones con Rusia tras recibir al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El Kremlin ha suspendido la importación de agua mineral, flores, vino y coñac procedentes de Armenia a pocas semanas de que se celebren unas elecciones parlamentarias que podrían secundar el giro prooccidental del país caucásico.
Corea del Sur anuncia planes para construir el primer submarino de propulsión nuclear de desarrollo nacional. Seúl ha recalcado que el proyecto no está vinculado al desarrollo de armas nucleares, afirmando que el submarino transportará armas convencionales y que Seúl continuará cumpliendo con los compromisos internacionales de no proliferación nuclear y cooperando con el Organismo Internacional de Energía Atómica. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Profundizamos ya en todas estas informaciones y comenzamos haciéndolo con el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos, que no está tan cerca como ayer aseguraba el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. El petróleo vuelve a subir, poco es cierto, pero además en consonancia con pérdidas en las bolsas internacionales, nos demuestra que vuelve a haber miedo después de los ataques de Washington en el sur del país persa perpetrados, según el ejército de Estados Unidos, en defensa propia. Pero es que además, en paralelo, Irán amenaza con respuestas más intensas, más severas, si se producen nuevos ataques de Washington. Teherán ha asegurado que podría extender el conflicto más allá de las fronteras regionales, así como bloquear al máximo el crudo si la guerra continúa. Por otro lado, el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, ha declarado que todos los países de la zona, los de la región de Oriente Medio, no van a poder ya servir de escudos para bases militares de Estados Unidos. Insta, de hecho, hace un llamamiento a la comunidad islámica, al resto de estados islámicos, a que se unan y cooperen. Con todo, el aumento de las tensiones trunca el acuerdo de paz, que de momento podría retrasarse, siendo optimistas, Pablo, días. O eso ha dicho al menos el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio frente a la claridad con la que habló ayer sobre los plazos. Hoy, no obstante, se ha mostrado más precavido. No obstante, ha sido contundente al decir que los flujos marítimos del estrecho de Hormuz van a estar abiertos de un modo u otro. Van a estar abiertos de una forma u otra, así que necesitan estar abiertos. Lo que está sucediendo allí es ilegal, es ilícito, es insostenible para el mundo, es inaceptable. No conozco ningún país en el mundo que lo haga. De esta manera, la Casa Blanca eleva el tono tras haber roto el frágil alto el fuego en medio de las negociaciones que, según Marco Rubio, podríamos haber llegado a ver ayer mismo. El secretario de Estado estadounidense cree que el problema, la razón por la que no sale adelante el acuerdo, es la falta de consenso sobre algunos detalles. La cuestión nuclear podría estar en el meollo del asunto, en el centro de esa falta de entendimiento, después de que esta madrugada el presidente estadounidense asegurase que el uranio enriquecido que posee Irán debería ser destruido en el propio país, entregado a Estados Unidos o destruido por el Organismo Internacional para la Energía Atómica. Mientras, Pablo, según los medios israelíes Kan News y el Canal 13, las fuerzas de defensa de Israel comienzan a emitir órdenes de movilización de reservistas de emergencia a medida que se intensifican las discusiones en torno a esa expansión de las operaciones en Líbano, en línea con esas intenciones que ha declarado el primer ministro Benjamín Netanyahu, que pretende, según ha dicho Pablo, aplastar a Hezbollah, el grupo chiita al que los ayatolás aseguran apoyar de manera inquebrantable. Este panorama convulso genera dudas sobre si realmente, como dice Marco Rubio, veremos en los próximos días un acuerdo que logre un alto el fuego en todos los frentes, que también reabra Hormuz de forma segura y que siente las bases de una negociación más amplia sobre la cuestión nuclear. Según Mario Fernández Pérez Melero, director de Inteligencia Geopolítica, esto es poco probable que suceda. Sería poco probable que tuviésemos un acuerdo de paz en el medio plazo. No es esperable, dado que los mismos ataques que hemos vivido esta madrugada hacen muy improbable que Estados Unidos vaya a firmar un acuerdo de paz con Irán, cuando además la situación no ha cambiado. Sobre el terreno nada es diferente. Ante la incertidumbre y un optimismo reducido, el petróleo sube y se posiciona en torno a los $99 el barril, una subida, eso sí, ligera, teniendo en cuenta que ayer el precio oscilaba en torno a los 98. Los expertos coinciden aún así en que, aunque se logra una apertura de Hormuz, es poco probable que el crudo retome esos valores iniciales tras meses de bloqueo. Alexis Ortega es profesor de finanzas de la EAE Business School. No ha sido un cierre del estrecho de Hormuz limpio, ha sido un cierre después de ataques. Y por lo tanto, de alguna manera, lo que hasta ahora con este acuerdo de paz lo que nos elimina
sobre todo lo más importante para el mercado en estos momentos son precios superiores a los 115, 120, incluso 200 que se llegó a plantear en algún momento. Yo no estoy tan seguro de que luego más tarde este cierre, apertura del estrecho de Hormuz o a cualquier tipo de acuerdo que se pueda llevar irremediablemente a un precio del petróleo exactamente igual al que teníamos el 27 de febrero. Aunque se llegase a la paz, según fuentes recogidas por el medio nipón Nikkei, el acuerdo en disputa contempla una reapertura de Hormuz tras 30 días desde el entendimiento, un tiempo que Irán utilizaría para poder desminar todo el enclave. Por tanto, el petróleo no fluiría de manera inmediata, lo que podría retrasar dicha normalización de precios. Y miramos también al este de Europa. La capital de Ucrania se ha convertido en blanco de ataques rusos en las últimas semanas. El pasado domingo, misiles y drones se precipitaban sobre la ciudad, provocaron incendios en edificios y acabaron con la vida de 5 personas. Hoy, el canciller ruso ha asegurado que esos ataques sobre Kiev van a continuar y que van a ir contra instalaciones militares, pero también contra centros donde se toman decisiones importantes. Esto parece que alude a sedes diplomáticas. Es la respuesta, según asegura Lavrov, a los ataques ucranianos que el pasado 22 de mayo alcanzaban con drones un edificio universitario y una residencia estudiantil, acabando con la vida de 21 civiles. Sergei Lavrov, el canciller ruso, enfurecido por la falta de cobertura de los medios occidentales en torno a esa noticia, ha además aconsejado, incluso en llamada telefónica, a su homólogo estadounidense, a Marco Rubio, que retire a todos los diplomáticos estadounidenses de la capital de Ucrania. Pablo, ¿cómo ha reaccionado Marco Rubio al respecto? ¿Van a abandonar los diplomáticos la ciudad ante la amenaza? Pues tras el que ha sido el primer contacto público entre ambos ministros de Exteriores desde el 5 de mayo, Rubio le ha transmitido el mensaje de Lavrov al presidente, a Donald Trump. El secretario de Estado ha asegurado a los periodistas que Kiev ha sido un lugar peligroso durante varios años y que el peligro de todas estas guerras, a medida que continúan y se prolongan, es que siempre conllevan la amenaza de una escalada, de extenderse, ha dicho, a algo nuevo. De momento se desconoce la respuesta de la Casa Blanca. Desde Kiev, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andriy Sybiha, afirma que las amenazas rusas de nuevos ataques contra la capital tienen como objetivo intimidar a los diplomáticos occidentales. Un chantaje, ha dicho, que Ucrania no espera que funcione. De momento, ha encontrado cómplices de sus palabras en líderes y diplomáticos europeos que aseguran que permanecerán en Kiev a pesar de las advertencias de Moscú, rechazando con ello lo que han descrito como un intento de intimidar y aislar a Ucrania. Esta lectura que hacen los diplomáticos es compatible además con las suposiciones que apuntan a que Rusia está cada vez más débil y a que estos ataques son una manera, la forma que encuentra más cercana de proyectar fortaleza. Pero la debilidad del contingente ruso es cada vez menos opaca. Hoy, de hecho, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha querido actualizar las pérdidas militares de Moscú en la guerra. Pablo, no son pocas. Y es que, según ese informe emitido por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Guerra de Ucrania, Rusia ha perdido alrededor de 1.300.000 soldados desde el comienzo de la ofensiva. Asimismo, habría perdido unos 12.000 tanques, 24.500 vehículos blindados de combate, casi 100.000 vehículos y depósitos de combustible, entre otros. Así podríamos seguir con un largo etcétera, Rafa. A todo esto, mientras Rusia se sigue debilitando, Estados Unidos lo que hace es enfocarse en la zona del mundo que más le interesa. Mueve ficha en Asia, trata de convertirse en proveedor energético primordial, de confianza para India frente a Moscú. Quiere desplazar en ese rol al petróleo ruso y a la vez firma ambiciosos acuerdos en torno a materias primas críticas. No se han publicado detalles, eso sí, pero la Embajada de Estados Unidos en India ha afirmado en un comunicado que su gobierno está movilizando recursos sin precedentes para asegurar cadenas de suministros de minerales críticos, que está respaldando proyectos con más de 30.000 millones de dólares en cartas de intereses, inversiones, préstamos y todo además en cierta suerte de joint venture colaborando con el sector privado. De esta manera, India y Estados Unidos están respondiendo de forma conjunta a las restricciones que China puede imponer, como ya ha hecho, a las exportaciones de tierras raras procesadas que tanto han afectado a industrias automotrices estadounidenses, también indias, durante el pasado año. Eso sí, son memorandos de entendimiento. No hay tal industria desarrollada ahora mismo. El acuerdo, bien, es la parte previa, fundamental, necesaria, pero el dominio industrial y de refino lo sigue teniendo, de momento, la propia China. Pero eso no es todo, porque antes de abandonar el subcontinente, el secretario Marco Rubio se reunía con sus homólogos indio, japonés y australiano. ¿Por qué?
Pues porque sabiendo que el foco de interés es el eje Asia-Pacífico, se echaba de menos una cumbre de la alianza Quad. Los 4 países han pactado movilizar nada menos que 20.000 millones de dólares, Pablo, para fortalecer cadenas de suministro de minerales críticos. Insiste en ese argumento. Es una alianza estratégica, renovada, un planteamiento previo que lo que hace es hacer frente, Pablo, a China en el Indo-Pacífico. Así es, vemos cómo la administración Trump empieza cada vez más a hacer realidad su deseo de aumentar la presencia de Estados Unidos en Asia, y lo hace además de la mano de un aliado que llevaba tiempo convirtiendo su ambivalencia geopolítica en una inclinación pragmática hacia China y Rusia. Se trata de la India. Ahora el subcontinente parece retroceder y olvidar el estrago económico causado por los aranceles coercitivos de Trump. Esta nueva cumbre de los Quad renueva los intereses de Japón, Australia, Estados Unidos y la India para contener la influencia de China en el Indo-Pacífico. El objetivo es convertir a esta región en una línea segura de suministro. Si según Marco Rubio esta región ya es responsable del 60% de flujo marítimo de todo el mundo, según el ministro de Exteriores indio, con la reforzada colaboración de los Quad, esto podría crecer próximamente. Como escuchamos decir al canciller indio, en los próximos días, ya sea en la actividad económica, el comercio energético o el comercio marítimo, el Indo-Pacífico adquirirá, dice, aún mayor importancia para el mundo. Las responsabilidades de los Quad, asegura, crecerán proporcionalmente y debemos, dice, prepararnos para ello. El acuerdo alcanzado pretende apoyar iniciativas públicas y privadas en torno a la minería, el procesamiento y el reciclaje. El grupo, además, apoyará a aquellos proyectos mineros que tengan algún nexo con los países miembros a través de instrumentos como agencias de crédito, a la exportación, instituciones financieras de desarrollo, préstamos en el capital, entre otros. Asimismo, los 4 gobiernos han acordado compartir información sobre regulaciones para acelerar trámites y permisos. La respuesta de China al respecto no se ha hecho esperar y Pekín acusa a la alianza de promover pequeños círculos exclusivos y la confrontación entre bloques en Asia. De la India nos vamos hasta Armenia, porque esta semana el secretario de Estado, Marco Rubio, parece que es el perejil en todas las salsas. Nada más dejar Nueva Delhi, llegaba a Ereván. Hace unas semanas, recordemos, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, estuvo presente con motivo de aquella primera cumbre de la Comunidad Política Europea en la región, que reunía nada menos que medio centenar de países europeos. Rusia no le perdona al país caucásico que haya acogido a Zelensky, que es su enemigo, obviamente, y sabemos de la tradicional relación privilegiada de Armenia con Rusia. ¿Qué ha hecho Moscú? Pues tildar la actuación de Ereván de amenaza directa para el Kremlin, Pablo, y ha suspendido la importación de productos del país. Por eso la visita de Marco Rubio llega en un momento idóneo, a pocas semanas de las elecciones parlamentarias, de hecho, en Ereván. Después de reforzar la alianza energética con la India, cuyo principal proveedor es Moscú, Rubio aterriza en la capital armenia. En los últimos tiempos, el país del Cáucaso ha fortalecido sus relaciones con Washington, tanto con maniobras militares como a la hora de firmar un acuerdo en materia nuclear. Mientras, el Kremlin ha reforzado sus amenazas, advirtiendo a Armenia de que podría perder los subsidios al gas natural si continúa su acercamiento a la Unión Europea. Además, Rusia todavía controla sectores críticos como el sistema ferroviario armenio, la red eléctrica y la planta de energía nuclear. Las próximas elecciones parlamentarias del país del Cáucaso, previstas para el 7 de junio, podrían ratificar este distanciamiento hacia Moscú, pese a las consecuencias que podría tener. El favorito de cara a los comicios es el actual primer ministro, Nikol Pashinyan, acusado por las coaliciones opositoras denominadas Armenia y Armenia Fuerte, que le acusan, como decimos, de debilitar la seguridad nacional al distanciarse de Rusia para acercarse a Occidente. No obstante, las urnas podrían hacer oídos sordos a estas amenazas y decantarse por el sí a Europa y el sí a Estados Unidos, avanzando así hacia el fin de la era de influencia postsoviética. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Con Caja Rural no te comunicarás a través de móvil, ordenador, teleoperadores impersonales ni empleados desmotivados. Para nosotros lo más importante es el trato humano, cada vez con más oficinas y más personas, con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora, gente como tú.
Recorre, vive y siente en primera persona un proyecto aislado en las tierras altas de Ribera del Duero. Bosque de Matasnos, enoturismo sostenible que conecta entorno, vino y naturaleza. Haz tu reserva en bosquedematasnos.es. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Sabemos que la guerra en Ucrania, también la actitud de Rusia, al menos mirado desde aquí, las tensiones globales en general, pues están sacudiendo esa imagen, esa sensación, ¿no?, de paz que tenía Europa durante décadas después de dar por superada la amenaza de un conflicto convencional de alta intensidad después de la caída soviética. Pero claro, frente a estos escenarios ahora de mayor beligerancia, de mayor tensión soterrada, de amenazas latentes, pues surgen de nuevo conceptos como, o cobran relevancia de nuevo, conceptos como el reservismo, la movilización ciudadana, la cultura de la defensa, su necesidad. Queremos analizar si Occidente, si España están preparados para sostener un conflicto prolongado. Para eso hablamos ya con César Pintado Rodríguez, profesor de CISDE, de Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa, experto además en seguridad internacional. César, bienvenido, muy buenas tardes. César, no sé si tienes muteado la aplicación, salúdame de nuevo. ¿Me oyes ahora? Ahora perfecto. Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? De nuevo. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué crees tú que ha cambiado en el contexto internacional para que se recuperen, al menos en Europa, no sé si con la misma fuerza en España, pero en Europa desde luego, debates en torno al reservismo, a la movilización, que brillaban por su ausencia en los últimos años, hace tiempo, antes de Rusia, desde luego, claro? Sin duda estamos desde hace 4 años en una nueva etapa en el concepto de la seguridad internacional o la defensa nacional. De hecho, pues hemos pasado unos años, digamos, de la posguerra fría, los años 90, que tocaba profesionalizar los ejércitos, reducirlos, recortar en defensa. Luego hemos pasado aproximadamente un cuarto de siglo luchando contra insurgencias en el tercer mundo, en países muy lejanos, y conflictos en los que no había que movilizar un gran número de tropas y en la que nuestra población pues estaba relativamente a salvo, excepto, claro está, por el peligro de represalias terroristas. Pero cosas como volver a aumentar los efectivos es algo que esta generación pues no ha conocido, y mucho menos esos dramáticos aumentos del presupuesto de defensa. Y por supuesto algo que está totalmente fuera de nuestro marco mental, por lo menos en España, es pues el hecho de tener que movilizar a la población o tener que construir refugios como se están haciendo en Alemania, o esa clase de medidas que tienen muy interiorizada otros países, por ejemplo, de la Europa escandinava, o incluso o de una Europa más cercana, como estoy diciendo, Alemania o incluso Suiza, pero en España obviamente pues no tenemos ninguna estructura parecida. Desde luego, te pido entonces que te mojes. ¿España tendría capacidad de movilización ciudadana ante una crisis prolongada, ante un conflicto prolongado? Ahora mismo estamos en ese aspecto desguarnecidos. Lamentablemente, capacidad de movilización ciudadana no tenemos ninguna, porque para empezar, esa movilización ciudadana y esa cultura de la defensa, de la que tanto se cacarea, al final tiene que sintetizarse en cuestiones muy concretas. Una de ellas, por ejemplo, es la constitución de una reserva militar realmente eficaz, realmente útil. Y no la tenemos. Y lo tengo que decir con pena.
Hace, por ejemplo, 22 años empezó el experimento de la reserva voluntaria, una reserva de especialistas muy reducida, que nació ya como un modelo muy limitado y a la que no se ha querido sacar partido. Y lo digo con pena personal porque yo mismo soy reservista voluntario desde hace ya más de 20 años. Uh-huh. Con lo cual, pues es un experimento fallido en gran medida. Tenemos una cantera de reservistas muy cualificados, con aproximadamente 3.000, con lo cual su aportación pues es la que es, y es una figura que no se ha desarrollado suficientemente. Una masa mucho más importante son los aproximadamente 11.000 reservistas de especial disponibilidad, principalmente tropa y marinería, que son esos militares que van alcanzando el límite de 45 años y que tienen que dejar las Fuerzas Armadas y sí que van con una especie como de pensión compatible con otro sueldo que no sea público. Estoy hablando de una masa muy valiosa de 11.000 personas, como digo, y que ya se representan cada mes una masa salarial de 9,2 millones. Cada mes. Y vamos a terminar la década pues, quizá con doblando ese número. Uh-huh. Eso no digo yo que sea un gasto inútil, porque, al fin y al cabo se trata de recompensar a alguien por sus años de servicio, pero tenemos ahí un capital humano valiosísimo al que no se le está sacando partido militarmente, no hay ningún plan de activación para los reservistas de especial disponibilidad, claro, a pesar de su nombre. Uh-huh. Y por último, y con esto cierro, otra masa, no de reservistas como tales, sino de personal en situación de reserva, pues son los mandos, que van llegando a cierto límite de edad, y pues digamos que se van prejubilando aproximadamente a los 61 años. Y y eso sí que es una cantera importante porque muchos puestos en las Fuerzas Armadas están abiertos a personal que está en esa situación de reserva. Puestos administrativos principalmente, subdelegaciones y tal. Con lo cual pues pueden extender un poco más su vida laboral, pero claro, estamos hablando de mandos, de teniente coronel para arriba, con una bastante cualificado, muy experimentado, pero con una edad media bastante alta. Claro. Lo cual, pues sí, es un recurso más, pero no constituyen en sí mismos una reserva militar. Hablabas antes de otros países que pueden ser ejemplo en esta línea, los escandinavos, Suiza, los bálticos, la propia Israel. Tienen modelos de preparación social y militar muy sólidos. ¿Qué podríamos aprender de ellos, César? Vamos a ver, si al final tenemos el país que tenemos con nuestros conceptos, con nuestras grandezas, nuestras miserias, y tenemos que construir con las maderas que tenemos. O sea, yo creo que ahora mismo, por ejemplo, el modelo de reserva más establecido y más eficaz sin duda es el israelí, pero es inasumible. Otro modelo también muy asentado, muy estructurado, pero también muy numeroso sería el americano, también inasumible para nosotros. El modelo escandinavo, pues estamos hablando de un modelo que está muy bien estructurado porque también forma parte de su cultura ciudadana. La gente hace la mili y al contrario que aquí, que uno terminaba su vinculación, se iba a casa y eso era todo, un finlandés asume que hasta los 60 años, salvo que sea por motivos de salud o debidamente justificado de otra manera, pues que está vinculado a las Fuerzas Armadas hasta los 60 años. De una forma o de otra, y tiene todo un recorrido para hacer cursos, para instruirse, o sea, lo consideran ya parte de su vida. Eso aquí no se lo podemos pedir al ciudadano, para empezar, porque esa reserva generada por el servicio militar obligatorio ya no existe. Claro. Y tendríamos que reformularlo, como lo están haciendo otros países, desde unas Fuerzas Armadas exclusivamente profesionales. Y ahí ya nos podemos preguntar, pues tenemos que hacer una reserva voluntaria especialista, con un aporte más cuantitativo que cualitativo. ¿Podemos combinar los dos enfoques? ¿O tenemos que plantearnos, como están haciendo Bélgica o Alemania, una especie de mili voluntaria incentivada? Claro, en España nadie se ha propuesto ningún modelo
hipotética militar, que sencillamente, y ya he hecho por enterarme, pero ni como mera hipótesis se está planteando en el Ministerio de Defensa recuperar un servicio militar obligatorio o voluntario incentivado. O sea que, de hecho, ni siquiera parece que se está planteando, por lo menos a corto plazo, un aumento de efectivos. Y la escasez de efectivos empieza a ser seria. Por apuntar, para que los oyentes tengan una referencia, que siempre cuando se ponen números, hablabas del caso de Finlandia. Bien, es cierto que ellos han tenido una guerra en los años 40 contra la Unión Soviética y tienen una frontera importante con Rusia, tienen a 250 kilómetros de línea recta San Petersburgo de la capital. Son 5,6 millones en total. Y son capaces de tener una reserva de 900.000 soldados con un levantamiento rápido de 280.000. Claro, eso da buena cuenta de las capacidades que hay cuando se organizan bien las cosas. Claro, cuando hay conciencia, es evidente. Sobre esa posibilidad que hablabas tú y sobre las necesidades y sobre que no hay en nuestro ejército quizás suficientes soldados. Yo te pregunto, ¿el modelo de ejército exclusivamente profesional en una guerra de alta intensidad, pero sobre todo de larga duración, como estamos viendo en Ucrania, tiene límites claros? Totalmente. Vamos a ver, como he dicho, hemos pasado muchos años, demasiados, sin tener que necesitar grandes ejércitos. Con lo cual pensamos que con un ejército muy proyectable, muy magro y con la gente justa, pues nos podíamos desenvolver. Y eso es así, pero es como, y si me permites el símil médico, es como si un cuerpo que no tiene reserva de grasa y que come poquito, pues se puede hacer un atleta. Hombre, si es un atleta, digamos, con un esfuerzo intenso, puntual, pues se puede manejar. Ahora, por un esfuerzo continuado y de cierta intensidad, si tú no tienes reserva, pues cascas. Ya está, como cualquier organismo. De hecho, en la ley 17/99, relativa al personal militar, la que, digamos, consagraba la profesionalización de las Fuerzas Armadas, ya entonces se preveía la formación de algún tipo de reserva militar en España. Pero bueno, no se encomendó hasta 2001 a un grupo de trabajo liderado por el teniente general Asensio. Se hizo un borrador, se hizo otro, se fueron rechazando y al final, pues al octavo intento se formuló lo que hoy tenemos como reserva voluntaria, porque era lo más barato, lo más sencillo y lo más... en fin, lo que pillaba más a mano y molestaba menos a la administración en aquel momento. Y es así, contado por el propio teniente general Asensio. Como hemos pasado tantos años que no han hecho falta, digamos, más que 120.000, 118.000, que son los efectivos que tenemos ahora mismo, aunque la ley nos permite, la ley de defensa nacional posterior, nos permite estirarla hasta 140. Ya sería un logro, pero incluso 140.000 en un conflicto de alta intensidad, a la medida que se prolonga en el tiempo, pues nos dejaría en cueros. O sea, tenemos que ir pensando en algún modelo de reserva militar o ya sea voluntaria, con una mili incentivada con Alemania, pero no se ha formulado todavía en España ninguna propuesta en ese sentido, ni buena ni mala. Además, hay que tener en cuenta, supongo, que no somos un país del tamaño de Suiza, ni de sus características, que tenemos 500.000 de kilómetros cuadrados, que somos el segundo país más grande de Europa Occidental después de Francia, y que, por ejemplo, Ucrania, que en su origen digo previo a la guerra, tenía 600 y pico mil kilómetros cuadrados, no está tan lejos de nosotros. Claro, tenía unas fuerzas armadas muy diferentes en cantidad. Para terminar, César, ¿alguna medida que te pareciera especialmente valiosa para cerrar esa brecha de España con los países más preparados? Si te la pidieran a ti, ¿cuál sería? Más allá de articular todo un sistema, que supongo que ese sería el ideal, ¿no? Pero alguna medida que sirviera para algo. Pues se me ocurren dos medidas. Una a corto plazo, que sería aumentar las plantillas hasta el máximo que permite la Ley de Defensa Nacional, o sea, 140.000. Ahora mismo las Fuerzas Armadas, para hacer bien el trabajo que tienen diariamente que hacer, no ya ir a la guerra, no ya mandar grandes contingentes al extranjero, sencillamente para el trabajo que necesitan,
haría falta en torno a un 140 o 150.000 personas. Bien, eso requiere tiempo, requiere alojamiento, requiere muchos recursos y no veo que desde el momento se estén invirtiendo. Eso creo nos daría margen, nos daría tiempo para reevaluar nuestras necesidades de una reserva militar y ver la forma de integrar esa masa creciente de reservistas de especial disponibilidad con una masa o un número mucho más reducido de reservistas de especial disponibilidad. Algo que nos permita aporte lo que debe ser una reserva, un regulador ágil de efectivos y una cantera de conocimientos. Dicho así en pocas palabras, creo que serían las dos medidas principales a tomar. César, con esa reflexión nos vamos a quedar. Muchísimas gracias por tu aportación. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Buenas tardes. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Sabemos que Cuba ha sido siempre un asunto complicado para Estados Unidos por su cercanía a territorio estadounidense, que siempre han tenido desde hace muchos años medidas de presión, pero parece que la Casa Blanca ahora está decidida a endurecer su ofensiva contra el régimen cubano, bloqueo energético, una presión diplomática creciente, también incluso presión en tribunales. Y uno se pregunta, ¿podrá Estados Unidos llegar a conseguir sus objetivos respecto de la isla? Pero es más, ¿cuáles son sus objetivos reales respecto de la isla? Hablamos de ello con Mariano César Bartolomé, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Camilo José Cela. Mariano, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer tenerte con nosotros. Parece que Cuba lleva muchos años mal, pero está atravesando su peor crisis desde el periodo especial. ¿Qué cambia ahora respecto de crisis anteriores? El régimen parece más vulnerable. Bueno, yo creo que los cambios esencialmente son dos. En primer lugar, que Cuba en estos momentos no tiene un segundo país que le esté dando respaldo y soporte de manera clara como lo era Venezuela. En su momento lo fue la Unión Soviética. El colapso soviético sumió a Cuba, tú sabes, en una verdadera crisis de la cual salió gracias a la Venezuela de Chávez. Que uno a esta altura podría decir que en buena medida la sobrevida del régimen tiene que ver con el respaldo venezolano. Bueno, ese respaldo ha cesado. Este es el primer cambio. Y el segundo cambio que tenemos que tomar en cuenta es Trump. Es que en estos momentos tenemos en la Casa Blanca a una persona que está abiertamente definida a favor de un cambio de régimen dentro de un plazo relativamente corto de tiempo. Entonces, me parece que son dos elementos que marcan una diferencia con respecto a instancias anteriores de la evolución de las relaciones cubano-estadounidenses. La imputación de Raúl Castro por el derribo de las avionetas del año 96, ¿cómo la ves, Mariano? ¿Es un gesto simbólico que tiene mucho recorrido electoral, obviamente, en Florida, que hemos visto a los fiscales abrazándose, o es el primer paso para algo más parecido a la extracción de Maduro de Venezuela? Bueno, en realidad esto último me parece a mí, ¿no? Yo no digo que vaya a pasar, pero el hecho de que una persona tenga una orden de captura porque hay una acusación en la justicia norteamericana nos lleva, en primer lugar, al caso de Maduro. También podríamos hablar del caso de algunos líderes del narcotráfico y siendo un poquito más lejos podríamos ir al caso de Noriega en Panamá. Es decir que las órdenes de captura o las causas abiertas en la justicia norteamericana por afectación de bienes y de vidas estadounidenses podría ser eventualmente tomado en cuenta para
efectuar algún tipo de operación directa. Que no digo que vaya a pasar, pero pone sobre la mesa esa opción. No sé cómo, a ver cómo me explico sin que se me entienda mal, cómo la cuna de la democracia moderna lleva con leyes como la Helms-Burton provocando en su herramienta, en su posibilidad de herramienta, carencias en una sociedad, pero cómo se puede también justificar el bloqueo energético con lo que supone para población civil. Yo no sé esto cómo se vende en Estados Unidos, porque son medidas verdaderamente contundentes que no afectan en primera instancia a quienes llevan ese régimen a cabo, sino al ciudadano particular. Sí. Bueno, es una muy buena observación la que vos hacés, porque precisamente eso constituye en estos momentos el caballito de batalla, la principal, digamos, argumentación que tiene el régimen cubano, el de Díaz-Canel, diciendo a quien están afectando es a la población común, es a la población de a pie que pasa 22 de las 24 horas del día sin electricidad. No sé si tú sabes que hay un estudio publicado por cubanos y estadounidenses que indica que más del 50% de la población cubana tiene depresión, 2/3 de la población cubana tiene ansiedad, como cuadros, digamos, clínicos, y que eso en buena medida está profundizado, no digo que generado, pero sí profundizado por estas condiciones a las cuales están sometidos. Entonces, el argumento del régimen es, esto realmente es... vulnera los derechos humanos en el sentido de la Carta de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y está afectando a la población. El contraargumento del gobierno norteamericano, no tanto de la población, porque la población estadounidense en general no está preocupada por el tema de Cuba, esto también hay que decirlo. Sí está preocupada por el tema de Cuba, en todo caso, los exiliados, los emigrados de Cuba que están respaldando, del cual Rubio podría ser un representante, que están respaldando la posición de Trump en el sentido de provocar un cambio de régimen. Ahora, ¿cuál es el contraargumento entonces del lado norteamericano? El que está sometiendo a la población cubana a estas privaciones o a estas condiciones es el propio régimen cubano en su obcecación y en su intento de preservarse en el poder en el cual está enquistado desde hace tantas décadas y no dar lugar a la instauración de un régimen verdaderamente democrático. Estoy de alguna manera, no es que lo estoy diciendo sí, abogado del diablo. Estoy poniendo en mis palabras lo que es total. argumento de la Casa Blanca. ¿Okay? Mariano, ¿qué crees tú que es lo que pretende Washington de forma práctica? Déjame que te aclare una cosa. Sí. Déjame que te aclare una cosa. Yo personalmente creo que en la ecuación de Estados Unidos, en estos momentos, con respecto a Cuba, como también lo fue con respecto a Venezuela, el tema que menor importancia tiene, al final del día, es la democracia. Que uno lo quiera pintar desde el punto de vista de la democracia, de un Estado de Derecho, con división de poderes, transparencia y tal y cual, está bien. Pero me parece que en el caso de Venezuela ha quedado claramente expuesto desde el momento en que queda Delcy Rodríguez a cargo de la transición, que no estamos hablando de la democracia y del Estado de Derecho como el primer objetivo a alcanzar. También, tenemos que ser muy, muy claros en esto, me parece. Se vio también, no solo con Delcy, sino con el día después, todos los CEOs en el despacho Oval, los CEOs de las petroleras, repartiéndose las inversiones del petróleo del país con mayor reservas del mundo. O sea, hay muchos argumentos en esa línea. Absolutamente. Y vos fíjate que sigue habiendo presos políticos en Venezuela, en rigor de verdad. Entonces, ¿no? y te preguntaba, Mariano, ¿y por qué hace esto respecto de Cuba? ¿Es doctrina Monroe? ¿Es esferas de influencia? ¿Revisionismo? ¿Qué lleva a Estados Unidos? Porque en Cuba no hay petróleo, lo sabemos. Sabemos que su principal pecado, me parece a mí, es estar a 90 millas náuticas de Florida,
que eso es un pecado muy grande, y tener un sistema muy distinto al otro, ¿no? Pero ¿por qué lo hace en este momento, más allá de la personalidad de Trump? ¿Qué es lo que busca? ¿Tener tranquilo su hemisferio, como dicen ellos? Yo creo que pasa un poco por ahí. Mira, la doctrina Monroe, no Don Roe, sino Monroe, va camino a cumplir 100 años dentro de 6 años aproximadamente, porque creo que fue del 33, y ha tenido, tú sabes, distintas versiones y enmiendas a lo largo del tiempo, pero siempre, desde las primeras enmiendas, el corolario Polk y otros, hasta Teodoro Roosevelt y el Big Stick a principios del siglo XX, siempre el foco de la doctrina Monroe estuvo puesta en la zona de América Central y del Caribe. Y en un contexto en el cual Estados Unidos, apelando a una lectura geopolítica muy clásica, dice, bueno, esta es de alguna manera mi área de influencia, acá estoy yo, y de alguna manera los principales actores tienen que estar alineados en mayor o menor medida con las pautas que yo impongo. Claramente un régimen como el cubano es un régimen disfuncional. Es un régimen que no tiene petróleo, no tiene minerales estratégicos, no tiene tierras raras, no exporta la revolución como se ha pasado durante décadas en la Guerra Fría, con lo cual desde ese punto de vista no es un dolor de cabeza en términos de seguridad nacional. Sí es más o menos amigo de Rusia, sí es más o menos amigo de China, pero no tanto como lo pueden ser otros países. Yo creo que esta pregunta que vos me haces, a la cual no solamente yo no tengo respuesta, sino que tú ves los principales diarios y no tienen respuesta los principales analistas de política internacional hoy en el mundo. Yo creo que lo que hay ahí es, por un lado, una suerte de búsqueda de alineamiento o de disciplinamiento con los Estados Unidos, oportunidad de negocios, búsqueda de algún éxito de política exterior que sea contundente, siendo que el tema de Irán no está saliendo a pedir de boca, y probablemente algún guiño a cierta porción importante del electorado republicano que está constituido por la diáspora cubana. Creo que en un mix de estos 4 factores que te acabo de mencionar, y no estoy incluyendo el ego, creo que por ahí podemos encontrar algún tipo de respuesta. Muchas gracias, Mariano. Contigo hemos entendido mejor esta crisis, estas circunstancias. Siempre es un gusto reflexionar con tu ayuda. Mariano César Bartolomé, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Camilo José Cela. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo y hasta pronto. Con esto finalizamos esta edición de Pulso Geopolítico, en la que hemos hablado de cómo puede ser, hipotéticamente, el fin del conflicto en Ucrania. Les hemos contado las noticias más relevantes de la jornada en el ámbito geopolítico y hemos ahondado, por un lado, en la necesidad de reforzar los ejércitos en una Europa cada vez más convulsa, y por otro hemos intentado entender por qué la presión ahora se intensifica desde Washington sobre Cuba. Sean felices, pasen buena tarde y acudan mañana a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Dunas Capital, gestora independiente de referencia en el mercado ibérico, lleva 10 años tomando decisiones de 10. La primera, ofrecer soluciones a la medida de cada cliente, con una filosofía clara: prudencia, equilibrio, flexibilidad y audacia. Siempre con la preservación del capital en el centro. Dunas Capital, 10 años preservando tu futuro. Conquista cada camino, renueva cada viaje. European Privilege te ofrece un método exclusivo de alquiler de coches premium a 6 meses con hasta 20.000 kilómetros, sin avales y con hasta el 100% del gasto desgravable. Diseño, tecnología y potencia para cada viaje. Siente la libertad al volante de los grandes iconos del automovilismo. European Privilege. Elige tu marca. Conduce diferente. En Dursan no vendemos coches usados. En Dursan los reacondicionamos con precisión quirúrgica, estética, mecánica, interior. Dursan, como nuevo, listo para conducir. Tu coche en Arganda del Rey, Torrejón de Ardoz, Majadahonda o en automotordursan.com. No es nuevo,
Es Dursan. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Con Elena Fraile. En Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.